Muy buenas tardes, gente. En esta ocasión les vengo a mostrar lo que es los códigos de diagnóstico o códigos de errores para el Mirage XR, que es de 1 tonelada. Empezamos con el error C5, que dice tipo error C5, significado ausencia o daño del jumper o puente de configuración. Puntos a revisar: coloca el jumper correspondiente en la tarjeta de control. Ahí vienen los valores para lo que es 115 y lo que es 220, 18 y 24. El jumper, recuerden que en la tarjeta de los Mirage XR, igual en los Mirage X3, es una cosita roja que trae un numerito en la parte de arriba. Ese se desmonta y se mete lo que es la tarjeta nueva. Pues por lo general, a veces las tarjetas nuevas no las trae. Lo que se necesita hacer es retirarlo de la tarjeta que está dañada y meterle a lo que es la tarjeta nueva. Ese es el jumper. De todos modos, en otra ocasión, en otro video les voy a mostrar a detalle cuál es el jumper. Pero los que ya conocen o los que ya son técnicos conocen cuál es el jumper. Pues seguimos. Lo que es el error E1, significado protección de alta presión en el sistema. Puntos a revisar: baja velocidad del ventilador en la unidad exterior, bajo retorno de aire en la unidad interior o exterior, suciedad en el serpentín, el sistema de gas presenta un bloqueo por dobles o contaminación, la tapa del contenedor está suelta y no circula el aire correctamente, o verificar el correcto funcionamiento del sensor de alta presión. Por lo general, este tipo de error, el E1, sucede cuando a veces el condensador lo dejan muy trincado lo que es la pared, pero con el viento pegándole ahora sí que a la pared, lo que hace el aire caliente rebota en el equipo, pues obviamente presenta un error por alta presión. ¿Y qué sucede? También cuando a veces lo instalan en algunos, digamos, oficinas que no hay espacio donde acomodar lo que es la condensadora, mucho se les hace fácil, por así colocarle en espacios reducidos, y obviamente lo que no saben o que va a suceder, que les va a arrojar error por la alta presión que así que presenta el equipo, pues obviamente va a dejar de enfriar. Y la otra opción, obviamente, que no sucede en ese caso, pero hay que revisar lo que son los sensores de temperatura, pues. El error E3, protección de baja presión en el sistema. Los puntos a revisar: revisar pérdidas de gas en el sistema. El sistema de gas presenta un bloqueo por dobles o contaminación. La tapa del condensador está suelta y no funciona el aire correctamente. Verificar el correcto funcionamiento del sensor de baja presión. Principalmente en ahora sí que cuando te arroja el error E3, siempre hay que checar lo que son los sensores, pues los sensores de pozo y ambiente que se le conocen. Obviamente revisar que no haya pérdida de refrigerante y checar que la tapa de la condensadora esté puesta. Y lo otro es también revisar que el condensador esté funcionando perfectamente. Hay que revisar lo que son las presiones de refrigerante. Lo que es el error E5. Lo que es el significado del E5 es corriente excesiva en el compresor ocurrida más de 4 veces continuas. Los puntos a revisar es medir el capacitor del compresor, utilice un kit de arranque de ser necesario y medir voltaje en línea. Obviamente cuando sucede esto, lo principal que tienes que checar es la línea de corriente, qué voltaje le está llegando y si está bien. Y si no, hay que checar lo que es el capacitor del compresor, pues porque no va a ser que se esté cruzando o algo por la variación de voltaje. Lo que es el error E6. El error E6, falla de comunicación. Revisar voltaje de alimentación, comprobar el correcto cableado, falla de tarjeta de unidad interior o falla en tarjeta de unidad exterior. Eso obviamente hay que checar primero tus líneas, que le esté llegando bien los mayor a 108 voltios en cuestión de corriente 110 y en corriente 220 que te llegue mayor a 208 voltios, porque recuerden que los equipos Mirage por lo general menos de 208 voltios, si es 207 o 206 el compresor no te va a arrancar. Bueno, lo otro es comprobar el correcto cableado, que no haya cables cortados en lo que es toda la conexión eléctrica y todo eso.
O lo otro es falla en tarjeta de unidad interior, que es la tarjeta evaporador o la tarjeta de unidad exterior. Eso pues obviamente lo ponen de cajón para lo que son los modelos XR pues. El error E8, alta temperatura en sensor de tubo de la unidad exterior, que es el sensor de pozo. Puntos a revisar: baja velocidad del ventilador en la unidad interior o exterior, bajo retorno del aire en la unidad interior o la exterior, y suciedad en el serpentín de la unidad interior o el exterior, tapa de condensador suelta y no circula el aire correctamente, verificar el correcto funcionamiento del sensor de temperatura del tubo de unidad exterior. Esto sucede que obviamente siempre hay que revisar lo que son tus sensores para ver si están bien los valores y checar que obviamente el equipo esté limpio, que tenga su mantenimiento. No vayas a ir a checar un equipo, primero checa que esté bien su mantenimiento antes de meterle mano a los demás componentes, pues, para que así vayas descartando fallas y no solamente irte de lleno a lo que dice los códigos, pues. Obviamente, si en este caso, por lo general, cuando es marca el E8 es el sensor de pozo que se reemplaza. El error F0, protección por bloqueo en circuito de gas refrigerante, revisar pérdida de gas en el sistema. El circuito de gas presenta un bloqueo por dobles o contaminación, verificar el funcionamiento de los sensores, verificar la correcta apertura de las válvulas. El error F0 es como que te marcara que no tiene refrigerante lo que es el equipo, es como el error EC, pero el F0 te marca eso y tienes que revisar lo que es tus sensores, o no debe ser que instalaste el equipo, que el equipo es nuevo y se te olvidó de la nada abrir las válvulas y no debe ser que estén cerradas, o que alguien de maldad le haya cerrado y no te hayas dado cuenta. Bueno, el chiste es que tienes que revisar principalmente en este error, el F0 es sensores y que tus válvulas estén bien abiertas y obviamente que tenga su refrigerante el equipo. El error F1, corto o circuito abierto en sensor del aire. Medir el sensor de aire del evaporador, revisar falso contacto. El F1 es el sensor de ambiente que se le conoce, pues. No es el sensor de pozo, es sensor de ambiente cuando te arroja el F1. Tienes que medir lo que es los valores del sensor o revisar que en la tarjeta del evaporador no esté suelto. Por lo general esto cuando son equipos nuevos, como vienen de fábrica y todo eso, a veces en el transporte se golpean lo que son los equipos y no va a ser que se haya soltado lo que es en el arnés del sensor, pues, y por eso es importante revisarlo cuando te marque este error. El error F2, que es corto o circuito abierto en sensor de tubería o sensor de pozo del evaporador. Revisar, es puntos a revisar, medir sensor de temperatura ambiente y revisar el falso contacto. Es lo mismo que el F1, obviamente tienes que revisar que no haya falso contacto en el arnés de la tarjeta. Y lo otro, medir que sus valores del sensor de pozo estén correctamente en sus valores que debe ser. Si no, obviamente hay que reemplazar. El error F3 es corto circuito abierto en sensor de temperatura ambiente del condensador. El F3 es para los equipos que llevan sensor en la parte de afuera. Obviamente tienes que revisar que el sensor de la parte de adentro y la parte de afuera estén correctamente. Pero en el XR de 1 tonelada no lleva sensor en la parte del condensador. Pero obviamente tienes que checar principalmente en el evaporador. Corto circuito abierto en sensor de temperatura del condensador. Es lo mismo que tienes que revisar en cuestión de la condensadora. Medir sensor de temperatura de tubería del condensador de pozo, revisar falso contacto. El error H1 es el equipo se encuentra en modo de descongelamiento inteligente. Es un comportamiento normal de los equipos con calefacción. O puntos a revisar, el equipo realiza el proceso de deshielo automático asegurando que esté listo para operar calefacción. Esto es solamente para los equipos frío-calor. Obviamente el H1 es normal en todos los equipos, ¿sabes? Obviamente el equipo cuando está encendido y te llega a arrojar este error es normal. No te alarmes, solamente hay que dejar que pase, que haga su proceso el equipo. Pero ojo, son para equipos frío-calor, no entra en lo que son equipos solo frío. El error H3,
es baja velocidad en ventilador de unidad interior o exterior. Obviamente tienes que checar que el motor de evaporador esté girando bien, igual en el motor de condensador, que el aspa esté funcionando bien, dando sus giros correctamente, porque si no, obviamente si está muy despacio en el motor de evaporador y el motor de condensador, que va a hacer, obviamente el equipo no alcanza a disipar todo el calor que saca, y pues obviamente se va a ir a alta presión y te va a marcar este error, porque el compresor va a estar súper calientísimo y va a arrojar el error en sí. Pues lo otro es checar que obviamente en el compresor le esté llegando bien la corriente 110 o bien la corriente 220. Ahora sí que depende de tu equipo de qué alimentación sea. El error H6 es velocidad de motor de evaporador menor a 200 radianes por minuto por más de 5 segundos. Puntos a revisar: motor o turbina obstruida, capacitor en mal estado, sensor de velocidad dañado o desconectado. Esto obviamente tienes que revisar tu motor que esté, como repetí en el anterior código, tienes que revisar bien tu motor de evaporador, destápalo y checa cuando lo enciendes que gire bien. Si gira muy despacio hay que reemplazar el motor. Igual obviamente checar que la tarjeta, checar los valores del capacitor que esté todo bien. Si no, hay que reemplazar el capacitor, en dado caso si le sabes cambiar. Si no, pues obviamente tienes que comprar la tarjeta nueva. Y checar que tu sensor de velocidad no esté dañado ni desconectado. El error U7 es significado: protección por falla en válvula de 4 vías. Compruebe voltaje de alimentación, falla en salida de tarjeta electrónica y falla en válvula de 4 vías, y comprobar cableado de la válvula. Esto es para los equipos que son frío-calor, por eso es que dice válvula de 4 vías, que son la que hace la calefacción. Repito, los errores, si no te arroja tu equipo, pues no, obviamente no entran. Repito, existe modelo XR de 1, 18 y 24.000 BTUs, pues. El error U8 es significado: error de detección de cruce por cero en tarjeta de evaporador. Reemplazar tarjeta principal de evaporador. En este error, obviamente, muchos lo que causaba era que al instalar el equipo nuevo, a las 2-3 horas, el equipo arrojaba este error U8. Y lo que muchos pensaban que obviamente trae el código era reemplazar la tarjeta. Lo que se tenía que checar, o lo que se tiene que checar cuando te arroje este error, es checar que realmente le esté llegando buen voltaje a lo que es el equipo. Si es 110, tienes que checar que le llegue bien el 110 o 115, o si es menos de 107 voltios, el equipo no te va a arrancar el compresor y por lo general te va a arrojar este error. Eso era lo que causaba este error, que no llegaba bien lo que es el voltaje a la tarjeta o al equipo. En otros casos, obviamente, cuando sí ya revisaste todo tu voltaje, que esté llegando bien la corriente del equipo y ya hiciste las pruebas necesarias, pues obviamente hay que reemplazar lo que es la tarjeta de evaporador, como dice acá, el error U8. Y bueno, eso sería los códigos de error para el Mirage XR. Cualquier duda que tengan, o si no lo entendieron más o menos, solamente me lo pueden dejar abajo en comentarios y yo les responderé sus dudas. E igual les haré un video extra si tienen alguna duda de algún código o tienen dudas de cómo detectar o reparar lo que es la falla.